El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad, les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del templo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Per Angelica dicta, leantur nostra delicta. Terminamos ya de leer el Evangelio según San Mateo y San Marcos en el ciclo ferial, es decir, de lunes a sábado por la mañana, para leer San Lucas. Por eso estamos empezando a leer San Lucas. Los domingos seguimos con San Marcos porque estamos en el ciclo B. Pero ahora ya hasta el Adviento vamos a leer al Evangelista de la Misericordia, a San Lucas. Y como es el tercero, nos va a ayudar a leerlo sabiendo que hay escritos otros dos antes que él, Mateo y Marcos, porque San Lucas cuando escribe da por hecho que hemos leído los dos anteriores evangelios, porque están puestos en orden según fueron escritos. Y esto nos va a ayudar a entender mejor una escena como la de hoy, porque la escena de hoy es muy rara. Jesús va por primera vez a la sinagoga, le reciben con mucha aprobación, tienen los ojos clavados en él, y en menos de una hora que debió ocurrir aquello, lo intentan despeñar. Es verdad que la gente es veleidosa, es verdad que la gente es caprichosa y que hoy los que te aplauden te pueden apuñalar, pero en tan poco de tiempo no es tan fácil que cambie el genio de la gente. Lo que está haciendo San Lucas es resumir lo que él sabe que San Mateo y San Marcos nos han contado, porque San Lucas resume los 3 años de la vida pública del Señor en un único año. Él lo cuenta como si todo, da la sensación cuando uno lee San Lucas que todo ha ocurrido en un único año, en una única subida desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, este cambio de ambiente se da, este cambio de genio se da. Los conciudadanos del Señor al principio lo reciben con mucha expectación y muy pronto se sienten defraudados porque nos van a decir los evangelistas, no pudo hacer allí muchos milagros porque les faltaba fe. El Señor reprocha a sus conciudadanos aquel refrán conocido: nadie es profeta en su tierra. Cuando nos acostumbramos a la gente con la que vivimos, corremos el peligro de no esperar nada de ellos, de no asombrarnos. El esposo corre el peligro de dejar de asombrarse por las virtudes que antaño le admiraron de su esposa, o al revés. Y es importante que no dejemos de mirar con ojos nuevos a las personas con las que vivimos y que nos sigan gustando las cosas buenas que un día vimos en la persona a la que amamos. Y de un modo muy especial con el Señor. Tenemos que cuidar que la rutina no se apodere de nosotros, que no nos acostumbremos y que el Señor no deje nunca de asombrarnos. Y el Señor nos reprocha
nosotros que comulgamos tantas veces, nosotros que somos asiduos, que venimos a misa, que rezamos, pues nos reprocha hoy que no esperemos nada nuevo de Él. Y eso hace que quizás no pueda hacer los milagros que Él quiere hacer en nuestra vida. Y les habla con mucha dureza, y vamos a dejarle que hoy nos hable con dureza a nosotros. A sus conciudadanos les dice, miren, en tiempos del profeta Elías, que fue aquel profeta a través del cual Dios envió aquel castigo terrible a Israel, que se cerró el cielo y había una sequía enorme en todo el reino del norte, pues en ese tiempo había muchas viudas que sufrían, pobres. En aquel tiempo viuda era sinónimo de pobre, necesariamente. Y sin embargo, solo a una se le ayudó desde el cielo con el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite. Y era una pagana, era una extranjera. En tiempos del profeta Eliseo, otro gran profeta, había muchos leprosos, pero solamente al pagano, solamente a Naamán el sirio se le curó. ¿Por qué? Pues porque estos extranjeros eran capaces de mirar con ojos nuevos a los profetas, a Elías y a Eliseo. Así quiere el Señor que miremos con ojos nuevos al Señor. Dios quiere hacer obras grandes en nosotros, pero ojo, no siempre va a hacer lo que nosotros le pedimos como queremos, cuando queremos, donde queremos, como queremos. El Señor con mucha frecuencia, cuando nosotros le pedimos algo, puede reprocharnos nuestra falta de rectitud de intención, por ejemplo, que no pedimos las cosas intentando obedecer, intentando hacer la voluntad de Dios, intentando mirar el bien para todo el mundo. Si pedimos que llueva porque nos conviene a nosotros, pero no nos importa que a otros no les convenga que no llueva, Entonces a veces no hay rectitud de intención. A veces el Señor observa falta de confianza en nosotros, que en el fondo no confiamos, y entonces retrasa la escucha de nuestra súplica. Por eso el Señor pide perseverancia, y a veces nos falta perseverancia y somos caprichosos, y una vez pedimos una cosa y otra la contraria, o lo que pedimos no lo pedimos constantemente, señal de que no lo deseamos tanto o que no confiamos tanto que nos lo va a dar. Y el Señor quiere que nuestra oración sea humilde, que nunca pidamos nada pensando que lo merecemos, que lo hemos comprado, que lo hemos conquistado, que nos lo debe dar. Lo que le pedimos al Señor sabemos que es gratis, inmerecido, es una gracia, y la gracia es gratis. Bueno, pues muchas veces el Señor no accede a nuestras peticiones porque no nos conviene. Porque no encuentra buenas actitudes en nosotros. Pero a veces no nos las concede porque no nos conviene. Es muy curioso cómo nuestro maestro de oración, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es el que tiene la oración más grata al Señor, y después la Virgen María, pues el Señor, dice la carta a los Hebreos, refiriéndose al pasaje de Getsemaní, que a gritos y con lágrimas pidió al Padre que pasara el cáliz. Y añade el apóstol, y en su súplica fue escuchada, porque él aprendió sufriendo a obedecer. Y uno dice, vamos a ver, Jesús, ¿qué pidió? Que pasase de él el cáliz. ¿Y Dios le escuchó? Pues aparentemente no le escuchó, porque el cáliz no pasó. Él tuvo que beber el cáliz y tuvo que morir en la cruz. ¿Qué significa que fue escuchado? Bueno, lo que el Señor pidió a su Padre es que se cumpliera su voluntad, y su voluntad era esa, que bebiera ese cáliz. Por eso nuestra oración siempre tiene que estar acompañada del hágase tu voluntad. Y entonces lo que sí nos va a conceder siempre, a lo mejor no nos cura la lepra, a lo mejor no, aparentemente no nos ayuda, lo que nos va a dar el Señor siempre es paz, lo que nos va a dar el Señor siempre es alegría. Eso está garantizado a una persona que confía en el Señor. Y esa es la mayor gracia que podemos pedir. Si además nos da salud, fenomenal. Si además nos da bienestar material, estupendo. Y hacemos bien en pedirlo. Pero lo que más nos tiene que importar es que si no nos da esa salud, si no nos da ese bienestar material, que nos dé esa paz y esa alegría, que es así que nos conviene siempre. Eso es lo que no hay que dejar de pedir nunca. Porque el Señor nos ha prometido que Él ha venido para dar la buena noticia a los pobres, que Él ha venido a anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos.
El año de gracia del Señor ha venido a anunciarlo. El Señor viene a bendecirnos, pero no como nosotros queremos, no cuando nosotros queremos, no donde nosotros queremos, no como nosotros queremos. Pues pidamos al Señor que nos haga rezar así, con humildad, con perseverancia, con confianza, con audacia, pero siempre añadiendo hágase tu voluntad. Y entonces lo que no nos faltará nunca será su paz y alegría. Y con mucha frecuencia además vendrá la prosperidad material, el bienestar físico, pero lo que nos va a importar más es esa paz de no importarnos, de no tener miedo a perder la salud, a perder el bienestar, con tal de vivir en amistad con Él. Que así sea.